Bueno, pues muchas gracias por seguir acompañándonos en este conversatorio, en esta serie de paneles que ocurren en el Día de Acción Climática. Una jornada súper interesante donde tendremos muchísimos expertos que hablarán sobre la materia sustentable, sobre cambio climático, sobre tecnologías para descarbonizar el planeta y sobre todo para que juntos, por medio del diálogo y la conversación, podamos encontrar una hoja de ruta. Me da mucho gusto tener un panel tan interesante. Vamos a hablar de uno de los temas que creo que se han puesto mucho en boga en los últimos tiempos, que tiene que ver con la electromovilidad. Digamos en términos más coloquiales, autos eléctricos, pero detrás de eso toda una infraestructura fundamental para que esto funcione. En este panel tenemos un grupo de expertos que compartirán diversas perspectivas, nos ayudarán a comprender cuál es el estatus, cuál es el futuro, cuáles son los retos y también cuáles son las tecnologías existentes para poder encaminarnos a una descarbonización segura en esta industria del automóvil. Y me gustaría comenzar con este panel, primero invitándolos a que cada uno de ustedes, bienvenidos sean desde luego, a que compartan una pequeña reflexión a modo también de introducción sobre el tema de la electromovilidad, sobre los retos, sobre los desafíos, es decir, una perspectiva, y ahí les voy a rogar que tengamos la mayor brevedad para que el tiempo nos lo permita. En ese sentido, vamos a empezar desde luego por mi lado derecho. Contigo, por favor, si nos puedes dar esa perspectiva que es tan relevante, sobre todo que has estado tan metido en este mundo desde hace bastante tiempo. Muchas gracias. Claro que sí, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, para mí, yo estoy muy entusiasmado con esta parte de electromovilidad. Yo vengo de la parte de generación de energía. Y me parece muy interesante lo que está sucediendo hoy día con la entrada de autos chinos, con la entrada de Tesla, con la entrada de varias marcas extranjeras en el tema de electromovilidad. Para mí yo creo que el gran reto se define en cómo hacer el círculo completo y no usar energía fósil para poder mover los automóviles, ¿no? O sea, el gran reto para mí va a estar en lograr que la energía renovable pueda llegar a los cargadores eléctricos, ya sea en DC o en carga directa o en corriente alterna, ¿no? Yo creo que por ahí, y viendo cómo el mercado eléctrico mayorista puede ayudar a contribuir en esa parte y lograr cerrar ese círculo que necesitamos para poder hacer la descarbonización completa por parte de los automóviles, ¿no? Muchas gracias, Diego. Seguida, Vicente, por favor, que nos puedas compartir tu perspectiva general. Sí, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con mis compañeros panelistas. Antonio, mucho gusto. Rápidamente comentar que de nuestro lado en Vemo, lo que venimos haciendo justamente durante estos últimos 2 años de recorrido en la empresa es incentivar la utilización de vehículos eléctricos en modelos de alta utilización, en donde efectivamente embarquemos este camino de manera mucho más integral, con un modelo que ataque de forma holística lo que en sí son estos retos desde un punto de vista de tecnología, infraestructura de recarga y, por supuesto, concientización sobre lo que tiene que ver la utilización en casos concretos de los vehículos eléctricos en el entorno que efectivamente les corresponda operar de una manera efectiva y orientada hacia modelos que efectivamente permitan esta adopción masiva paulatinamente, ¿no? De nuestro lado, con una operación ya de más de 800 vehículos, que ahorita comentaremos en detalle, hemos avanzado muchísimo en lo que es justo este reto de acoplarnos a un modelo de negocio de alta utilización, pero vemos todavía un reto grande en cuanto a la adopción de infraestructura de recarga, que sea masiva y confiable, y es algo en lo que estamos trabajando. Muchas gracias, Vicente. Israel, tu mirada sobre esta ruta de la electromovilidad. Sí, gracias, muy amables, gracias por la invitación, Toño, y pues, a mis compañeros panelistas, y un saludo a todos los que nos están escuchando el día de hoy, viendo. Bueno, yo creo que mucho se habla de la infraestructura, evidentemente es un tema que hay que atender y que también lo tenemos que ver más, digamos, amplio en el sentido de que la generación, y estoy totalmente de acuerdo, tiene que venir de energía renovable. Creo que para cerrar el círculo, digamos, ¿no? y hacerlo en realidad sustentable,
o sostenible. Entonces, creo que ese es un punto muy importante, pero también creo que como país debemos de avanzar más rápido en la materia. Hay por ahí una estrategia nacional de electromovilidad que no ha sido todavía al día de hoy pues, publicada o emitida, digamos. Está por ahí ya casi lista, pero todavía no. Y bueno, yo estoy en la Asociación Mexicana de Hidrógeno, que los vehículos a hidrógeno también son eléctricos, ¿no? Cuando hablamos de vehículos a hidrógeno, también hablamos de electromovilidad, por lo menos los que están actualmente comercializándose. Y, y tampoco tenemos una estrategia nacional de hidrógeno. Digo, no quiero aquí como parecer pesimista ni nada por el estilo. Al contrario, yo creo que tenemos todo un gran potencial, pero ciertamente hay que trabajar más rápido, hay que ir más rápido, porque al final algunos países van más avanzados que nosotros, han desarrollado estrategias mucho más rápido que nosotros y la infraestructura, que es un tema importante, pues también las están invirtiendo mucho. Incluso en otros países están dando incentivos y en México pues nos falta trabajar más en esta materia. No me asusta mucho porque yo siempre digo, imagínense al principio cuando fue la introducción de la electricidad, digamos, ¿no? Y imagínense el tender o el tendido de líneas de transmisión, bueno, desde las mismas centrales de generación, las líneas de transmisión y distribución y que lleguen a tu casa, toda esa infraestructura y toda esa inversión que se hizo, el tema de las redes, los gasoductos, ¿no? De toda la infraestructura y así hay otros ejemplos, ¿no? Entonces, digamos, lo podemos hacer, evidentemente nos va a llevar inversión y nos va a llevar desarrollo de tecnología, pero creo que aquí justamente con las personas que están en el panel, en sus empresas, justo están en eso. Pero sí nos falta todavía esa parte de meterle más velocidad. Eso es lo que diría yo. Muchas gracias, Israel. Luis Eduardo, ¿cuál es la visión que ustedes tienen desde Siemens? Muchas gracias Toño por la invitación, muchas gracias a todos mis compañeros aquí panelistas. Pues primero me voy a una opinión, como lo veo, y ahorita voy a la parte de Siemens. Creo que el tema de electromovilidad aquí en México es sumamente interesante porque somos bien distintos a otros mercados líderes en el mundo en este tipo de cosas. Tenemos un buen de oportunidades y un buen de retos, eso es clarísimo. Es un mercado único. Yo tengo una formación eléctrica completamente, entonces yo he visto desde el mercado eléctrico, no tanto en electromovilidad, unos retos impresionantes por ser México un mercado como el que es, ¿no? Que estamos con muchísima influencia de Estados Unidos, pero también tenemos entrada de otro tipo de estándares europeos, en electromovilidad chinos. Entonces, nos da un mercado muy rico, muy atractivo y también, como decía hace un rato, ¿no? con muchos retos. Tema de infraestructura, temas de normativas, yo creo que es fundamental eso también aquí en México, que empecemos a mirar hacia allá, ¿no? Tenemos buenos ejemplos en la región, ya no solamente en Estados Unidos, tenemos buenos ejemplos en la región. Y como Siemens, ya particularizándolo un poco, nosotros creemos en un acercamiento, dejar de pensar un poco en ecosistemas y más bien en integrar, ¿no? Porque creo que en el momento en el que estamos en electromovilidad en México, lo importante es sumar aliados, todos empujar hacia ir avanzando la electromovilidad, que empezara, o bueno, como lo hemos estado haciendo, que son esfuerzos un poquito a veces aislados, más bien buscar aliados y ver cómo lo hacemos de mejor manera juntos. Muchas gracias, excelente introducción de esta primera parte. A mí me gustaría comentar algo para introducir la siguiente pregunta general. Dentro de todas las industrias que participan en el cambio climático, es decir, en un total de emisiones, la industria del automóvil es una de las más, digamos, sucias, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, me gustaría preguntarles cuánto podría contribuir la electromovilidad a disminuir la huella de carbono del automóvil. Nos gustaría también verlo en perspectivas de números, en perspectivas de, no sé, qué sé yo, de cantidad de toneladas por dejarse de emitir. ¿Qué es lo que ustedes ven que puede contribuir este sector? Y aquí quisiera cambiar un poco el orden. Me gustaría desde luego comenzar contigo, Luis Eduardo, y así regresamos. Claro, gracias. Bueno, pues hay varios estudios. Al final de cuentas, hay algún rango ahí de qué tan responsable es la movilidad en general por el tema de emisiones.
Se habla de un 16, hasta de un 25%, ¿no? Entonces, electromovilidad pues puede ayudar, no digo que lo puede solucionar al 100%, pero vaya que puede ayudar, ¿no? Al final de cuentas es responsable de entre un 20-25% de las emisiones, como decía. Entonces, electromovilidad puede empezar a ayudar a reducir este tipo de emisiones, bajar estos porcentajes. Sabemos que hay también un tema ahí asociado con las baterías, con la huella de carbono en la manufactura, pero bueno, eso a lo mejor lo podemos tocar un poco después. Pero bueno, yo creo que puede disminuir bastante. Están hablando más o menos de que se pueda disminuir, en vez de que sea un 25% responsable de la movilidad. Recordemos que movilidad no solamente son autos como tal, ¿no? También hay aviones, trenes, barcos, que, bueno, también emiten, ¿no? Entonces, el impacto de electromovilidad va a poder empezar a reducir por ahí están hablando de un 3-4%, pero en el corto plazo. Entonces, si seguimos ahí sumando, seguramente dentro de poco vamos a tener trenes, vamos a tener, perdón, barcos. Entonces, seguramente dentro de muy poco vamos a tener ya dobles dígitos en disminución de emisiones. Muchas gracias, Luis Eduardo. Israel, en este sentido, que digamos tú estás de un lado súper interesante que tiene que ver con el mundo del hidrógeno, y además también abonaría a que has estado también involucrado desde hace bastante tiempo con las renovables. ¿Cómo crees que esta industria puede descarbonizarse? Sí, bueno, siempre digo que no hay una solución perfecta. Una parte de las emisiones de gas de efecto invernadero y una parte importante de la contaminación, digamos en términos generales, es la movilidad con combustibles fósiles, diésel, gasolina principalmente. Otra parte es la generación de electricidad, ¿no? Todavía esa es una parte importante. Todavía en México y en algunas partes del mundo se genera electricidad con carbón y con combustóleo, digamos, ¿no? Que son altamente contaminantes. Y por no mencionar el gas natural, digamos, ¿no? Pero creo que hablando de movilidad, para centrarnos en esto, creo que va a disminuir de una manera importante las emisiones, considerando nuevamente eso, ¿no? Que, digamos, tenemos las emisiones, generación de electricidad, movilidad y industria también, ¿no? La industria también genera una parte importante de emisiones. Y ciertamente mencionaba que no hay una solución perfecta porque sí se menciona mucho el tema de que al final los vehículos eléctricos pues también tienen una huella de carbono en su proceso de fabricación. Por eso digo que no hay una solución perfecta, ¿no? Sin embargo, sí está contabilizado, digamos que va a ser mucho menor el impacto o la generación de emisiones utilizando vehículos eléctricos o con celdas de combustible de hidrógeno, que ese es el siguiente paso, digamos, que queremos lograr impulsar. Creo que la transición va a ser mucho más rápido, evidentemente, con baterías de litio, que es lo que ya está en el mercado, de hecho, mucho más aquí en México. Bueno, hay la comercialización de vehículos eléctricos o híbridos. En otras partes del mundo ya se comercializan vehículos a hidrógeno, pero en México todavía no. Pero a nivel global, la transición será más rápida con vehículos eléctricos con baterías de litio, aunque también por ahí hay otras baterías de otros elementos o materiales que también se considera que pueden avanzar de una manera importante. Dicho esto, pues creo que al final es una solución integral, ¿no? Creo que también el tema, como lo mencioné, de generación de electricidad, también es importante, muy importante por ahí la reducción de emisiones. Y en la industria, ¿no? Hablando un poco del hidrógeno, el hidrógeno puede sustituir algunos combustibles fósiles que se utilizan en la industria para procesos industriales, térmicos, en fin. Y también por ahí es una parte importante, hablando en términos generales de la reducción de emisiones, ¿no? Muchas gracias, Israel. En este sentido, Vicente, me parece que desde la perspectiva quizá de lo que ustedes están haciendo, que es tener una flotilla, tener, digamos, una visión ya actuando con sus autos, ¿tendrán alguna perspectiva sobre esta descarbonización? ¿Cómo la ven ustedes? Sí. Complementando sobre lo que decía Luis Eduardo, creo que en ese sentido hoy hay que entender más allá de una industria de movilidad, un ecosistema energético, ¿no? En donde tiene que ver mucho justamente esa integración de la parte de movilidad con lo que es en sí
la composición de la red eléctrica y lo que eso implica en ahorros energéticos, ¿no? En sí, un vehículo eléctrico puede ser hasta 4 veces más eficiente en conversión de energía cinética que un automóvil de combustión. A su vez, en el recorrido de kilómetros eléctricos no solamente se ahorran emisiones que de lo contrario hubiesen sido emitidas por vehículos de combustión, sino también se complementa lo que es la parte justamente de una red no necesariamente altamente limpia, pero sí de cierta forma ahorrando lo que en sí son esas emisiones, ¿no? Al utilizar el vehículo eléctrico, entonces estás justificando, independientemente que el cargador venga de la red a base de petróleo y gas, estás generando un ahorro significativo en emisiones, ¿no? Nosotros hemos recorrido en 2 años más de 60 kilómetros eléctricos en nuestra flota y con eso abatido más de 8.400 toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Entonces es importante que efectivamente veamos también ese componente de acuerdo, no tenemos una matriz energética 100% renovable y tomará tiempo que efectivamente sea así. Hoy hablamos de un 70% más o menos de composición de petróleo y gas. Entonces en México, con lo cual tomará tiempo, pero con vehículos eléctricos en movilidad puedes justamente generar ese ahorro y ese paso adelante, ¿no? En cuanto a tecnología, es importante también esa validación misma de que efectivamente estás abatiendo y nosotros con un control claro del ecosistema en sí, en lo que es la composición de la red y cómo el vehículo se comporta, monitoreando muy bien el comportamiento de las baterías y innovando en cuanto a qué se requiere para que haya una mayor eficiencia, es clave también de cara a complementar con este esfuerzo hacia un mayor abatimiento de gases de efecto invernadero, ¿no? Muchas gracias, Vicente. Diego, me parece también que sería y resultaría muy interesante tu perspectiva, dado también tu experiencia con el tema de renovables y un interés que tienes muy potente sobre la electromovilidad. ¿Cómo la vinculas y cómo ayuda la electromovilidad a disminuir los impactos del cambio climático o más bien evitar un cambio climático crítico? Sí, Antonio, mira, complementando un poco lo que dicen aquí mis colegas, en Beyond lo que nos está pasando muchísimo es que nos están llegando clientes que piden como que el ecosistema completo, ¿no? Nos piden, a ver, necesito generación, necesito almacenamiento y necesito flotilla. Entonces, lo que estamos viendo es que la transición más fuerte se está dando en flotillas de última milla. Entonces, en una nave industrial, si tú pones paneles solares, pones unas baterías, donde puedes hacer desde almacenamiento hasta hacer peak shaving, que es evitar esos picos de energía cuando la energía está más cara, ¿no? Estás haciendo un ecosistema completo que te va a llevar a eficientar, no nada más por parte de la electromovilidad, sino que vas a descarbonizar toda tu producción completa, ¿no? O sea, abates tu costo eléctrico, haces peak shaving con las baterías, almacenas, puedes suministrar a la red y además alimentar a tus automóviles. Entonces, como bien dicen ellos, no solamente es el automóvil como tal, sino ya empezar a ver, y más para nuestros compañeros de SUME, que les interesa mucho la parte de descarbonización y los puntos para LEED, tenemos que buscar que todo el edificio sea eficiente energéticamente hablando, ¿no? Y ahí es donde entra parte de la electromovilidad para descarbonizar. Vamos a una parte que me parece súper interesante. Desde el primer panel, lo que comentábamos era que había mucho desarrollo tecnológico en muchas materias, ya sea renovables, ya sea edificación, ya sea ciudades, hay mucha tecnología. Pues se le ha apostado muchísimo por digitalización, Internet de las cosas, ahora inteligencia artificial. Digamos, y en ese sentido a mí me parece fundamental que ustedes puedan compartir con nuestra audiencia las tecnologías existentes, desde cada una de sus áreas, las tecnologías existentes para fomentar justo esta industria integrada, la electromovilidad, que es lo que se están haciendo desde la perspectiva y empresas de cada uno. Estos aportes son fundamentales porque una de las cosas de las que adolece el tema de la sustentabilidad es de comunicación. Es decir, no se le ha logrado comunicar a la gente de manera suficiente, de manera clara,
Primero, lo que ocurre y luego cuál es la tecnología existente y cómo ésta se puede traducir en soluciones, no solamente yo como usuario, sino para el planeta. Y de nueva cuenta, me gustaría modificar el orden para sus intervenciones. Israel, en ese sentido, si tú nos puedes participar de esta idea, por favor. Sí, bueno, en el caso de la electromovilidad con hidrógeno, es que ahorita toco un poco más la electromovilidad, digamos, con baterías de litio. Como lo mencionaba, el año pasado se vendieron a nivel global 15,000 vehículos a hidrógeno. La verdad es que, bueno, es una cantidad menor comparado con la gran, digamos, masa de vehículos que se venden a nivel global de combustión interna, e incluso eléctricos con baterías de litio. Pero bueno, 15,000 ya es algo, ¿no? Hay principalmente dos marcas asiáticas y una alemana que ya tienen en el mercado vehículos a hidrógeno que funcionan con celdas de combustible de hidrógeno que echan a andar un motor eléctrico. Ahora, hay algo interesante que es las principales armadoras en el mundo tienen o están desarrollando motores de combustión interna con inyección directa de hidrógeno. Esa es otra derivada que va a ser muy probablemente también una solución eventualmente, porque cuando hablamos nuevamente de hidrógeno, hablamos de electromovilidad y hablamos de motores eléctricos, ¿no? Y hay este tema de luego a veces de, bueno, salen los motores de combustión interna, entran los eléctricos y muchos, digamos, segmentos o sectores dicen, oye, ¿cómo podríamos seguir teniendo motores de combustión interna pero que no emitan, ¿no? O que no contaminen, digamos? Entonces, una de las soluciones que se está considerando es el hidrógeno. Y hay una compañía asiática que menciona, de hecho, que me parece muy disruptivo. Ellos dicen, no cambies tu vehículo, cambia tu motor. Eso es lo que ellos dicen para el futuro, ¿no? Y yo creo que vamos a ver, lo mejor está por venir. Yo creo que tenemos todo este abanico de opciones y de soluciones. Evidentemente hay un tema de costos importante, hay un tema de reducción de huella de carbono en la fabricación y hay un tema de disponibilidad. Al final del día, cuando hablamos de baterías de litio o de otros materiales, hay un tema ahí que ha sido cuestionado un poco, ¿no? Tenemos el suficiente litio y tenemos la suficiente capacidad de transformación de ese litio para ponerlo en baterías, tenemos la capacidad suficiente de producción de baterías de litio. En fin, aparte del tema de recarga, que ese es otro tema de infraestructura de recarga, ¿no? Entonces, creo que la tecnología está avanzando rápido. Tampoco me preocupa mucho, me preocupa un poco más el tema de costos eventualmente, pero como decimos, usualmente el mercado le gana a la regulación y la tecnología le gana al mercado, ¿no? Siempre una cosa va más adelante que la otra, mucho más rápida, pero al final creo que vamos a llegar a soluciones de bajo costo, con una buena infraestructura y que permitan la reducción de emisiones, que eso es lo que estamos buscando, ¿no? Muchas gracias, Israel. Diego, me gustaría a ti pasarte este balón simbólico sobre las tecnologías. ¿Qué es lo que tú observas? ¿Y qué tecnologías existentes tú encuentras totalmente posibles? Mira, yo la que veo que ahorita está empezando y tiene como un gran futuro es la parte de almacenamiento. Cuando tú tienes una batería, ya sea en casa o la tienes en tu industria, o sea, puedes hacer muchísimas cosas. Puedes desde evitar que tu producción se detenga. Bueno, se te va la luz, literal, ¿no? Y pierdes cientos de miles de pesos porque se te fue la luz, ¿no? Entonces, con la batería puedes abatir esas cosas. En una casa, pues estamos viendo cómo CFE no está pudiendo darnos la suficiente energía. Entonces, lo que necesitamos es tener una batería de respaldo para pues, no quedarnos con el refrigerador siga funcionando, las cosas sigan funcionando. Y bueno, para mí el almacenamiento creo que es una parte esencial porque ahí es donde vamos a empezar a ver cómo podemos suministrar energía en ambos sentidos. O sea, tanto desde que la generas y la suministras al coche, o a lo mejor hasta el coche pues está ahí parado y no necesitas la energía en la batería del coche y la echas para atrás, ¿no? Entonces, esas cosas ya empiezan a existir y se empiezan a desarrollar y yo creo que es por donde podemos empezar a ver que todo el ecosistema completo y el almacenamiento se pueden complementar de manera integral, ¿no? Y empezar a ver ya como un ente, pues no vivo, pero como un ente autónomo, tanto a industrias como casas.
Vicente, ustedes ven muy de cerca el tema tecnológico. Ya decía hace unos instantes que ustedes tienen una gran flotilla de este tipo de automóviles. ¿Qué tecnología, perdón, es la que tú observas para solucionar, digamos, este gran problema del cambio climático? De acuerdo. Mira, antes comentar que nosotros más allá de justo operar esta flota en el contexto de plataformas de movilidad, tenemos también una vertical de negocio justo que es la que lidero y es servicios B2B, ¿no? En lo que es el camino hacia la electromovilidad de corporativos y en general todos los que estén participando justamente del ecosistema de movilidad eléctrica. Y para ello tenemos una tecnología de gestión y monitoreo de ecosistemas eléctricos y flota, a partir de la cual primero entendemos muy bien la funcionalidad de los vehículos. No es posible hoy hablar de electrificación de cualquier tipo de ruta. Si tienes una ruta que recorre más de 250 kilómetros sin un evento de recarga predeterminado, no es posible electrificar eso. Israel hablaba de recambio de motor, hablamos también en electromovilidad, recambio de batería eventualmente para tal vez transporte pesado. Eso eventualmente llegará y probablemente tengamos en México estaciones de recambio de baterías para camiones. Hoy con Siemens anunciamos una alianza estratégica en lo que va a ser el despliegue de una red carretera de alta potencia para justamente alargar la autonomía de vehículos que recorran más de los 250 kilómetros en lo que es justamente ese despliegue de una red de recarga robusta y confiable. Y en nuestro lado, en ese entendimiento, con nuestra tecnología, podemos ya determinar el diseño que mejor se adapta para cada una de las modalidades, sea última milla, sea vehículos de pasajeros corporativos, vehículos utilitarios o bien camiones de carga ligera y mediana, en donde efectivamente determinamos primero cuál es la solución de recarga en sitio necesaria, de alta potencia, baja potencia, y modular justamente esa operación de manera que sea efectiva, ¿no? En tiempos de desde 30 hasta hora y 20, o bien sea 9 horas, si es que es necesario, en carga lenta. Y luego también con nuestra red de recarga establecida en la ciudad, poder complementar en el recorrido que esas flotas tengan que hacer esa planificación de recarga. Entonces, si una flota de última milla tiene un cargador en sitio, en planta o centro de distribución, nosotros podemos también darle una complementariedad con eventos de recarga de oportunidad planificadas en la ciudad, ¿no es cierto? Y así alargar esa autonomía. Entonces, del lado de tecnología vemos indispensable la gestión y monitoreo para la programación de rutas y entendimiento mismo de cómo se compone una flota y para qué se está utilizando. Y efectivamente, si es electrificable, entonces proveer la solución que mejor se adapte a esa operación. Muchas gracias, Vicente. Me llama la atención cómo mira en ese sentido la tecnología Siemens, de acuerdo a la experiencia de todos, digitalización, decía yo, nube, Internet de las cosas. ¿Cuál es la tecnología que tú observas en esa ruta? Bueno, yo creo que es complicado elegir una, pero tratando de complementar lo que decía Vicente, es sumamente relevante tener una gestión, una muy buena gestión de la carga, porque uno de los retos más grandes que nos encontramos en los sitios, por ejemplo, ponían el ejemplo de la última milla, uno de los retos más importantes que hemos encontrado es que los centros de distribución de última milla hace 20, 30 años estaban en las afueras de la ciudad. Ahora ya están totalmente absorbidos por la mancha urbana y entonces, ahora que quieren poner una infraestructura de carga para dar servicio a su flota nueva eléctrica, se encuentran con temas de restricción energética, ¿no? Ya no puedes pedir más energía en cierto nodo donde estás. Entonces, el tema de la gestión se vuelve prioritario. Y justamente aquí en Siemens estamos impulsando una tecnología de carga que se denomina carga secuencial. Con este tipo de carga secuencial lo que buscas es minimizar en lo posible la inversión, tanto económica como energética, que tiene que hacer el cliente que va a tener su flota, para que con menos energía y menos inversión pueda alimentar su nueva flotilla eléctrica. Esta carga secuencial lo único que hace es
a lo que todos conocemos como la carga normal, que podría decir de carga paralela, que es si hay un cargador y tiene dos conectores y llegan dos autos y se conectan, lo único que hace es que la potencia del cargador se divide para los dos en igual y listo, ¿no? Hasta que se acabe la sesión de carga. Lo que busca la carga secuencial es justamente tener una gestión, es decir, llega un vehículo tal y tiene prioridad quizá, entonces lo que se hace es que toda la energía o una buena parte de la energía se va a ese vehículo para que ese vehículo salga recargado en menor tiempo. Los demás vehículos conectados siguen recibiendo energía, pero en una menor tasa de transferencia. Lo que hace es que en vez de tener que irte por cargadores gigantescos para una flota, puedes irte con cargadores medianos, pero aún así cumples con tu tiempo de solo tengo a lo mejor 20 minutos, media hora para cargar un vehículo, lo cumples, pero disminuyes un poquito todos los presupuestos. Entonces, yo creo que es una de las tecnologías que va a empezar a tomar mucha relevancia administrar justamente, porque si ahorita con una varita mágica cambiáramos, ya dejemos un 20, 30, un 10% del parque vehicular mexicano a eléctrico, nuestra red colapsaría. Entonces, se vuelve sumamente importante administrar. En esta cadena de valor, o más bien en esta articulación de varios sectores, de varios organismos para generar una realidad en cuanto a una electromovilidad efectiva, existen varios actores. Tenemos a la parte de la iniciativa privada, hay algunos organismos, asociaciones, y desde luego está la parte de gobierno que regula, que mandata muchas cosas que tienen, donde tiene que operar esta industria. Yo les preguntaría cómo observan esta articulación ustedes. Digamos, por un lado, aquí hay una suma de excelentes tecnologías, iniciativas, pero se necesita quizá de política pública, se necesita de otros organismos que se suban a esta idea. ¿Cómo ven esta articulación? Digamos, ¿está ocurriendo? ¿Tiene sus deficiencias o simplemente no ocurre? Y Vicente, me gustaría comenzar contigo con tus comentarios sobre esta pregunta. Claro, nosotros en Vemo siempre hemos hablado de justamente ecosistema, ¿no? Y alianzas. Y hemos demostrado que trabajando en conjunto, todos los actores involucrados podemos avanzar en las mejores soluciones posibles de cara a la adopción acelerada de vehículos eléctricos y nuevas tecnologías. Para ello, no necesariamente hemos dependido de incentivos gubernamentales, si bien le damos la bienvenida a que efectivamente se generen estas discusiones y nosotros prestarnos para participar de ellas y acompañar en nuestro expertise en el diseño de políticas públicas e incentivos gubernamentales que permitan acelerar esta adopción, sea de forma impositiva, sea de forma de ecosistema, en cuanto a justamente facilitar estas colaboraciones. Y estamos prestos para que al final haya muchísima más colaboración de la que ya de por sí hay, pues es necesario, ¿no? Entonces, vemos todavía un largo camino por recorrer en cuanto a efectivamente una mayor concientización del lado gubernamental en justamente su rol a jugar en este nuevo esquema de electromovilidad que va a eventualmente justamente regir el espectro de movilidad en el país, y estamos puestos para participar activamente de estas conversaciones. Hoy lo que vemos en cuanto a iniciativas puntuales es sin duda un interés concreto en promocionar energías limpias, un interés concreto en que efectivamente los fabricantes de vehículos eléctricos lleguen con mayor potencia al país, que fabricantes de tecnologías de recarga tengan justamente el despliegue adecuado con tal vez las facilidades desde un punto de vista de red, desde un punto de vista de capacidad instalada y desde un punto de vista de gestiones y trámites para que todo avance de forma mucho más síncrona, y nosotros aportar en lo que es justamente ese expertise técnico de cara a la elaboración de contratos, de cara a la elaboración de políticas mucho más amigables en lo que es justamente esta adopción, ¿no? Muchas gracias, Vicente. ¿Cómo observas esta articulación, Diego? Esta articulación de varios actores. Bueno, evidentemente la política fue regresiva en un inicio de este gobierno, ¿no? Se notó y se vio que pues, el mercado empezó a ganar y que
este empuje global hacia lo renovable, pues ha estado como que empujando más a que el gobierno trate más de inclinarse por la parte renovable y trate de dejar un poquito más esa política regresiva de ir a los fósiles, ¿no? A mí me gustaría y me encantaría que en un futuro el mercado eléctrico mayorista pudiera abrirse de tal forma que se cierre el círculo. Porque ahorita el mercado está abierto, pues sí, para grandes corporativos, ¿no? Para Torre Mayor, para grandes consumidores y grandes generadores. Yo creo que de alguna forma el gobierno y la empresa de CFE que se dedica a la parte de la generación de energía y toda la parte de suministro y planificación, pues tienen que empezar a abrir y abrir el mercado para que no solamente el gran consumidor pueda generar su energía o consumir su energía. O sea, que pueda llegar al cargador chiquito de la casa, que pueda llegar al cargador intermedio, que pueda llegar al cargador DC que tenemos en la carretera. Entonces, esa es la parte que yo creo que el gobierno va a tener que empezar a abrirse, va a tener que empezar a estudiar cómo hacerlo, para que entonces se vuelva un ecosistema 100% renovable y no nos quedemos con ideas viejas que tenemos hoy día, ¿no? Muchas gracias, Diego. Luis Eduardo, ¿cómo observas articulación, esta forma en la que se están trabajando diversos organismos? Claro. Bueno, al final está sucediendo. Sí, sí está sucediendo. Nos gustaría que fuera un poco más coordinada, un poco más contundente, claro que sí, pero al final está sucediendo. Ya comentaba Israel al principio de la plática que está la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, pero yo creo que a lo que tendríamos que abocarnos todos los involucrados en la electromovilidad es en tener una regulación, una normativa. Si volteamos a ver los mercados más exitosos del planeta en este tipo de cosas, China, Europa, tienen una normativa bien clara, bien definida y que facilitan mucho las cosas. Entonces, yo creo que deberíamos de estar empujando, o sería muy bueno que el gobierno y los diferentes actores en la electromovilidad empujemos por una normativa de todo sentido, ¿no? Y buscando que esté lo más ajena posible a intereses comerciales particulares, sino en el beneficio del mercado, porque China ha logrado tanto avance en tema de electromovilidad porque solo hay un estándar y todos empujan para el mismo lado. Aquí, como decía al principio, hemos avanzado bastante a través de ciertos esfuerzos aislados. Yo creo que lo mejor ahorita sería que todos empujemos hacia un mismo lado y bajo una regulación sería lo ideal, ¿no? Muchas gracias, Luis Eduardo. Israel, hay una también particularidad con lo que has estado desarrollando tú, una asociación y al mismo tiempo un interés muy fuerte sobre el tema del hidrógeno. Y tengo entendido, corrígeme si estoy equivocado, que también has tenido acercamientos, digamos, en la parte de gobierno, has tenido alguna proximidad. ¿Qué observas tú con este tipo de vínculos y cómo están operando? Sí, bueno, antes de comentar eso, estoy de acuerdo en que, digamos, durante alguna parte de esta administración, el tema de renovables sufrió un retroceso, digamos, y eso al final del día, pues, es el gran paraguas, ¿no?, para todo este tema que estamos hablando. Creo que nos falta avanzar más en eso. Creo que ya noto un cambio, digamos, en la percepción o en el posicionamiento con respecto a renovables. Pero hay dos temas ahí también que considero importantes. Uno es el almacenamiento, como ya lo mencionaban. Creo que nos falta impulsar más el tema y establecer todavía más reglas más claras en ese sentido. Y puede ser almacenamiento, evidentemente, con litio, o puede ser con hidrógeno, en fin, ¿no? Y otro tema importante es la instalación de paneles en techos, la generación distribuida, ¿no? Actualmente está limitado a medio mega. Tú no puedes generar más de medio mega porque necesitas un permiso de la CRE después de eso. Y aunque hay iniciativas para aumentarlo al menos a 1 mega, pues todavía están pendientes ahí, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante porque si tú aumentas el umbral de generación exenta a 1 megawatt o más, en otros países es más, pues ya tienes toda una oportunidad y potencial de hacer muchas cosas. En Estados Unidos, en algunos mercados ya están funcionando las Powerwall o walls de baterías, ¿no?, que tienes en tu casa, ¿no?, y que incluso tú puedes inyectar en algún momento cuando a ti te conviene regresar energía, bueno, generada con paneles solares y le inyectas al sistema y te pagan por eso. Es decir, creo que deberíamos de llegar más a esos temas de mercado eléctrico mayorista, por ejemplo, un poco más de operaciones y comercialización.
Pero bueno, vamos con lo que vamos, con lo que tenemos. Efectivamente, el tema de hidrógeno, nosotros hemos tenido acercamientos con algunas autoridades, pero también creo que nos falta todavía desarrollar algunas cosas. No me preocupa tampoco mucho porque hay que considerar que el hidrógeno ya se produce y ya se consume en México. Nada más que es gris, que proviene del metano, ¿no? O sea, es de combustibles fósiles. Y lo que estamos cambiando es del hidrógeno gris al verde o al limpio. Pemex utiliza hidrógeno en sus procesos de refinación y muchas industrias utilizan hidrógeno, nada más que es gris. Pero considerando que ya se utiliza el hidrógeno, ya se produce, ya se consume, ya se almacena, pues simplemente hay que hacer las adecuaciones de normas técnicas para poder producir el hidrógeno limpio con electrólisis, en este caso, y adaptarlo a una central solar que produzca hidrógeno, eólica, geotérmica, en fin, y ver un poco para qué se va a utilizar y aplicar. Pero estamos hablando de normas técnicas, que eso es relativamente mucho más rápido que reformar una ley o dar un permiso, ¿no? Un permiso para producción. Imagínense lo que podría entorpecer eso la industria. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de normas técnicas que sí nos falta, estamos trabajándolas en la asociación, pero digamos, sí nos faltaría todavía un poco más, pues que las autoridades, las diversas autoridades en la materia, pues nos pongamos y alineemos esfuerzos en ese sentido. Esto me da pie para un siguiente cuestionamiento que para nosotros este foro tiene el objetivo de llegar a mucha audiencia, tiene el objetivo de buscar comunicar de manera correcta lo que está ocurriendo y cómo podemos resolverlo. En ese sentido, a mí me parece fundamental que es lo que tú me diste pie, Israel, de poder que cada uno de ustedes diga cuál es el reto más puntual, específico, porque hay varios, estoy convencido de que no solamente habrá uno, pero que puedan mencionar el reto más puntual que ustedes encuentran para que esta industria de la electromovilidad se desarrolle plenamente. ¿Cuál es el reto que tú encuentras, Diego? El más puntual, yo creo que sería como que la apertura de todos nosotros a lo nuevo. O sea, siento que hay un como especie de tabú de que no, es que el coche eléctrico no va a llegar y no voy a llegar y ese tipo de cosas son las que creo que a todos nos pasa, ¿no? Sí tenemos ese miedo de que me va a dejar tirado, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Yo creo que es quitarse un poquito ese miedo de entrarle al coche eléctrico y ver que realmente los autos que están llegando, platicábamos Horacio y yo hace rato, ya están superando lo que trae Tesla, ¿no? O sea, ya son coches que tienen una tecnología súper avanzada, que aparte lujo, en última milla también están muy avanzados. Entonces, yo creo que es quitarnos ese paradigma de que no, pues yo me quedo con mi coche de gasolina porque si no me voy a quedar ahí tirado, ¿no? Yo creo que por ahí va, para mí sería el gran reto en electromovilidad. Muchas gracias, Diego. Vicente, el reto más puntual que tú observas. Sí, yo sumando diría evangelización. Tiene que haber un entendido mucho más global desde un punto de vista del privado, desde un punto de vista de los diferentes participantes de la cadena de valor y al final los mismos que buscan implementar estas soluciones, de que todos tenemos un rol en evangelizar esta tecnología, ¿no? Y en demostrar que efectivamente haciendo las cosas bien y generando soluciones funcionales es posible lograr esta transición de manera acelerada. Entonces, hay mucha frustración en los privados, hay mucha frustración en las empresas que están justamente, tal vez por políticas internas de ASG, transicionar de manera proactiva, pero aún así muy ciegos quizás de cómo hacerlo. Y tiene que ver con el miedo, tiene que ver también con el desconocimiento y tiene que ver con la falta de un entendido que obrando de manera organizada y de forma íntegra, tal que efectivamente se logre esa coordinación de frentes, sea posible evangelizar a lo largo y ancho de los diferentes participantes y de quienes están también queriendo entender cómo participar, ¿no es cierto? Entonces yo te diría el reto más grande que tenemos es evangelización y dar a conocer que efectivamente esto es una realidad y es el futuro.
Muchas gracias, Vicente. El reto Israel con mayúsculas. Sí, bueno, coincido con los retos que mencionó aquí Diego y Vicente. Creo que el tema justamente de la reducción de costos y que empate con el tema de la infraestructura, ese será un reto importante, ¿no? Es decir, aunque los vehículos eléctricos ya han caído en su costo, en su precio, en los últimos años ya encuentras opciones, digamos, mucho más accesibles de vehículos eléctricos con una buena autonomía de desplazamiento, en fin, una serie de características, rapidez en la recarga y tal. Eh, todavía hay un diferencial con relación a los motores o a los vehículos de combustión interna. Entonces, no me queda duda de que en los próximos años los costos o los precios van a caer. Eso no me queda duda. Y algunas estadísticas o estimaciones más bien de comercialización de los vehículos nos dicen que dentro de 10 años o de 2035, 2040, los vehículos de combustión interna van a salir ya de la comercialización. Incluso va de la mano con dos cosas: los planes de las armadoras que tienen fin en la producción o en la fabricación de vehículos de combustión interna. La mayoría de las armadoras a nivel mundial ya tienen una fecha específica donde ellos van a dejar de fabricar vehículos de combustión interna, que es dentro de los 10, 15 años más, ¿eh? Y también va de la mano con las regulaciones que hay a nivel internacional con relación a la prohibición o el fin de la comercialización de los vehículos de combustión interna, que también es un horizonte de 10, 15 años. En ese horizonte tendrán que caer los costos. Tú tendrás o deberás tener, digamos, las opciones que tienes actualmente en el mercado de combustión interna y otros, ¿no? Evidentemente, a costos similares o más bajos incluso que los motores de combustión interna, para que entonces sí se masifique. Pero eso traería como consecuencia la infraestructura de recarga tiene que estar a la altura y empatando con esto. Además de que México también tendría que tener algunas opciones de beneficios fiscales, placas verdes, incentivos de alguna manera, ojalá se pueda. Otros países ya lo hacen, tienen incentivos para compra de vehículos eléctricos. México no tienes absolutamente casi nada. En otras partes del mundo también tienes acceso a no pagar cuota en autopistas, poderte estacionar en la calle sin pagar parquímetro cuando tienes placas verdes, en fin, toda una serie de cosas o incentivos que yo creo que le corresponde más al gobierno, pero a la industria le corresponderá toda la infraestructura de recarga y al final bajar los costos de los vehículos eléctricos, ¿no? Muchas gracias, Israel. Luis Eduardo, ¿cuál es el reto que consideras? Yo creo que además de lo que estaban mencionando, de empujar como actores todos en la electromovilidad, empujar por este cambio de paradigma para adoptar vehículos eléctricos, que es sumamente importante esa parte, la regulación y los incentivos, ¿no? La regulación, como decía, nos va a ayudar a que el mercado se simplifique, a que todos los actores que están aquí tengan claro hacia dónde tienen que ir y no estar pensando qué tal que mañana pasa esto, qué tal que mañana cambia aquello. Entonces, regulación y claro, como decía Israel, los incentivos son fundamentales. Muchas gracias. Todos los paneles los hemos procurado terminar con lo que nosotros le hemos titulado un llamado a la acción, es decir, no solo un compromiso, sino a la audiencia que nos observa, que muchos son tomadores de decisiones. Me gustaría que cada uno tuviera un llamado a la acción y que les dijera algo para empezar a cambiar, a hacer este golpe de timón para cambiar las conciencias. Diego, ¿cuál sería tu mensaje para Pues audiencia? básicamente es el mismo, ¿no? O sea, que se acerquen, o sea, no que se compren un auto eléctrico mañana mismo, ¿no? Pero acérquense, vean las opciones que hay. Se van a encontrar con cosas que nunca habían visto, o sea, autonomías de 500 kilómetros, coches que van de 0 a 100 en 3 segundos, o sea, es impresionante lo que está pasando ahorita en el mercado autoeléctrico. Y en el tema de ya el ecosistema completo, pues si tienes una industria o una nave, que analicen y que exploren la posibilidad de tener generación, almacenamiento y flotilla. De verdad, eso va a reducir mucho sus costos, va a hacer más eficientes sus naves y va a generar una descarbonización muy acelerada si lo hacemos todos en conjunto, ¿no? O sea, elevando el 0.5 megas que tenemos de generación, vaya, sería brutal el cambio que se pudiera dar en México, ¿no? Muchas gracias, Diego. Vicente. Sí, yo haría un llamado a retar el status quo y preguntarse desde la posición de cada uno, ¿cómo puedo efectivamente
construir hacia lo que es una sociedad que sea sustentable y que efectivamente adopte modelos de negocio y de operación que busquen velar por la sustentabilidad del mundo, ¿no? Entonces, desde el lado de un usuario, preguntarse cómo funciona la entrega de un paquete en mi casa, cómo hago que efectivamente esta gente del lado de la empresa se concientice que a mí sí me importa como usuario que efectivamente sea una entrega a través de métodos sustentables. Desde un ángulo de la fuerza laboral, preguntarse qué está haciendo mi empresa para aportar en esta solución. Estamos adoptando medidas que busquen por lo menos planificar hacia lo que es un futuro inminente y la realidad hoy, o estamos retrasados, ¿no? Y desde un ángulo de liderazgo en lo que es tanto privado como gobierno, justamente abrir la conversación, ¿no? Y tener justamente esta dinámica de trabajo conjunto y impulsar juntos lo que es algo que al final va a beneficiarnos a todos nosotros como ciudadanos. Muchas gracias, Vicente. Israel. Sí, bueno, yo creo que nos falta sentarnos de una vez por todas, todos, ¿no? Digamos, a la mesa, ¿no? Sentarnos, las autoridades, la industria. Hoy hablamos, digo, así sentí un poco más cargado hacia movilidad, vehículos ligeros, digamos, pero también hay una gran área de oportunidad, y ya lo mencionaba Vicente, en el tema de transporte pesado de mercancías de larga distancia, ¿no? Los que te llevan la mercancía a tu casa, los tractocamiones que recorren miles de kilómetros, transporte urbano de pasajeros también es importante, transporte, combustibles limpios para aviación, ya también se mencionó un poco, marítimo también. Creo que todo esto abarca la movilidad sostenible justamente, y hay que juntar a todas las asociaciones, tanto de tractocamiones, de pasajeros urbanos, digamos, de pasajeros, bueno, urbanos y no urbanos, vehículos ligeros, con las diferentes tecnologías que hay, ¿no? Y litio, como ya decían, o hidrógeno, o lo que sea mejor, digamos, o todas, pues, considerando todas. Y buscar cerrar justamente el círculo o haciendo economía circular, pues con energía renovable, almacenamiento, generación distribuida, en fin, tienes toda esta gama de oportunidades, pero lo más importante es que México tiene el gran potencial de hacerlo. O sea, ya quisieran otros países tener nuestro potencial renovable, caray. ¿Sí me explico? Y tener un nearshoring o un friendshoring, como se le llama ahora, tener de vecino Estados Unidos, caray, con esta frontera que tenemos, ¿no? Y con las necesidades que tenemos de descarbonización, ¿no? Industrial y de generación de electricidad y en otras áreas, donde tenemos el potencial de poderlo hacer, ¿no? Entonces creo que pues deberíamos de sentarnos todos a la mesa y nada más ponernos de acuerdo qué hace cada quien y qué necesitamos meter, impulsar, incentivar de parte de cada quien, ¿no? Creo que nos ha faltado eso, y creo que ese es el mensaje que yo mandaría, sentarnos todos a la mesa. Buenísimo, Israel. Muchas gracias. Luis Eduardo, tu llamado a la acción. Yo lo dividiría en dos partes. Un mensaje primero para la persona que está, tú, yo, quien sea, pensando quizá en un vehículo particular eléctrico. Como bien decía Diego, hay que perderle el miedo, hay que ir a asomarse a la concesionaria, preguntar, tratar de buscar un poco más de información, porque justo el ejemplo más claro, ¿no? Todos piensan en autonomía con los autos eléctricos. Los autos a gasolina tienen una autonomía similar a los autos eléctricos, solamente que ahorita no pensamos en autonomía en los autos a gasolina porque hay gasolinas por todos lados. Pero es algo muy similar. Y la otra parte del mensaje es para aquellas personas o aquellos involucrados en el tema comercial, es decir, vehículos en flotillas, vehículos de entrega. Ahí yo solo les diría, seguramente ya lo conocen, pero que revisen cuál es el famoso ese término TCO o el Total Cost of Ownership de un vehículo eléctrico. Es mucho menor que un vehículo a gasolina. Entonces, ahí es ganar, ganar. Bajas tus emisiones y bajas tus costos. Entonces, véanlo, asómense a los vehículos eléctricos. Es real ya.
Bueno, pues con esto terminamos este panel. Yo les quiero agradecer muchísimo. La verdad es que fue una hora bastante rica en contenido y sobre todo en mensaje. Espero que este tipo de diálogos los podemos seguir fomentando porque lo que estamos interesados nosotros, digamos, desde estos foros es realmente generar conciencia y la acción, ¿no? Les agradezco mucho a cada uno de ustedes y a todos ustedes que nos están viendo desde Latinoamérica y todo México, los invito a permanecer en este Día de Acción Climática. Tenemos un siguiente panel cuyo título es Acciones clave de sostenibilidad y va a estar muy interesante. Muchísimas gracias.